Muy buenas amigos, hermanos de su canal Palabras de Vida en la Crisis. Aquí estamos en una nueva lección de su escuela sabática con un tema muy especial, muy importante con respecto a la misión de Dios. Con respecto a nosotros, recuerden que estamos estudiando el tema la misión de Dios, mi misión, y en la medida que vayamos avanzando en el estudio del folleto vamos a ver cosas muy interesantes con respecto al plan de Dios de salvación para nosotros y también el papel que nosotros como pueblo debemos desempeñar dentro de esta misión de Dios. Así que antes de continuar te invitamos a que te suscribas, compartas, hagas tus comentarios y sobre todo ores por nosotros. Así que no te muevas ni un momento porque en breve volvemos. Aquí estamos con la lección correspondiente para este día, para el sábado 14 de octubre, un mes muy especial dentro del adventismo. Y la lección de hoy lleva como título La misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. Y el texto para memorizar se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice: Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El asunto de la misión de Dios atraviesa toda la Escritura, es el hilo conductor que mueve toda la trama del desenvolvimiento bíblico. El conflicto entre el bien y el mal, cómo Dios se ha manejado, cómo se maneja el pecado, a través de cómo Dios ha querido rescatarnos. Es prácticamente todo lo que nosotros tenemos en las Escrituras. De hecho, todo lo que leemos en la Biblia debemos verlo a la luz de este gran conflicto entre el bien y el mal, entre lo que Dios ha querido lograr con nosotros, por nosotros y en nosotros, y cómo el enemigo ha querido desbaratar ese plan, ese proyecto, ese proceso. Así que la misión de Dios también funciona como el marco en el que debemos ver y entender la palabra de Dios. Si no es a través del conflicto, es muy difícil que nosotros podamos descubrir las gemas preciosas de verdades que hay a través de las Escrituras, porque no tendremos un contexto ni un marco preciso de lo que está sucediendo, ni el por qué está sucediendo. Y muchas veces las interpretaciones vagas y de manera olímpica, como dirían algunos, la hacen muchas veces sin tomar en cuenta la realidad del conflicto entre el bien y el mal, entre el rescate de Dios en favor nuestro y del plan del enemigo en querer de nuestra perdición. Así que es muy importante que en este marco que nosotros podamos ver la palabra de Dios, nos va a arrojar más luz y más claridad en cuanto a esto. Esto con lo que tiene que ver la introducción de esta lección. Inmediatamente vamos a la parte del domingo, porque hay muchos detallitos que queremos trabajar en esta lección. El Dios Trino, el origen de la misión. Quiero mencionar algo aquí muy importante, y es que cuando estamos hablando de la misión de Dios, estamos hablando de la misión de Dios dentro del contexto de pecado. ¿Por qué digo esto del contexto de Dios dentro del contexto del pecado? De la misión de Dios, perdón, dentro del contexto del pecado. Y es porque muchas veces
Cuando estamos hablando de la misión de Dios, podemos ver como que era algo que Dios tenía antes del pecado. No podemos ver como que Dios ya estaba pensando en hacer misión mucho antes de crearnos a nosotros. Y simplemente Dios, en su infinita misericordia, lo que ha hecho es una provisión para el problema que Él vio que se iba a desatar con el pecado. Pero el plan original de Dios es que la creación, su creación, nosotros, los mundos no caídos, disfrutemos de paz, felicidad y alegría eterna. Ese ha sido el propósito de Dios. Ahora bien, dentro del contexto del pecado, Dios ha abierto un espacio para dedicarse a nosotros, rescatarnos del hoyo, no tirándonos una soga, sino introduciéndose con nosotros dentro del hoyo, subiéndonos en sus hombros y sacándonos del hoyo del pecado para que volvamos otra vez al plan original que Él tenía con nosotros. Así que la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se involucraron los tres en este rescate en favor nuestro. Así que uno pudiera decir, y casi siempre se hace énfasis solo en Jesús, pero los tres han, vamos a decir, hecho una parte dentro del plan de la redención. Tanto así que Jesús menciona al Padre, menciona al Espíritu Santo en muchas ocasiones para dar a entrever que los tres están involucrados en el plan de la redención del hombre. Algunos textos bíblicos nos bastarían para entender esto. Por ejemplo, San Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren cómo Jesús está involucrando al Padre dentro de la situación. No dice que lo está haciendo solo, sino que el Padre está interesado también en la salvación del hombre. Él dijo, para nosotros llegar a Él, tiene que ser por mí. O sea, ahí estamos involucrados los dos. El que quiere ir al Padre, primero tiene que agotar el paso de estar en armonía, en paz conmigo, o aceptar mi sacrificio mediador entre Dios y el hombre. Porque hay que entender algo. Cuando el hombre pecó, se separó de Dios, que fue algo que vimos en la lección anterior, que le invito a que la veas si todavía no la has visto, de que si Dios, de algún modo, o el hombre, mejor dicho, al separarse de Dios, se hizo un abismo, y Dios en su encarnación, Cristo en su encarnación, otra vez une el vínculo, está tratando de unir el vínculo que había entre Dios y el hombre, tanto así que cuando el hombre acepta el sacrificio de Jesús en favor nuestro, vuelve a estar en armonía con Dios, como lo fue al principio. Pero si no hemos aceptado ese sacrificio, todavía nosotros no estamos en amistad con Él. Por lo tanto, Jesús dijo, el que quiera llegar al Padre, tiene que ser a través de mí. Así que, otro texto que está en el libro de Juan 4:34, nos habla de esto. Y vemos que el Espíritu Santo, el Padre, están involucrados tanto así que Jesús en San Juan capítulo 16, 17, habla sobre la realidad, 14, 15 y 16, habla sobre la presencia permanente del Espíritu Santo obrando en favor del hombre. Tanto así que él dijo, yo me voy, pero no lo dejaré solo, dejaré otro consolador, alguien que esté con ustedes y que continúe con el trabajo que nosotros iniciamos. En San Juan capítulo 20, versículo 21-22, se da la idea de que la misión es entre los tres. De hecho, hay algo muy interesante que quiero decirle, y es que cuando Satanás se rebeló en el cielo, su desafecto fue porque a él no se le permitió conocer esto, lo del plan de la redención. ¿Y cómo usted dice, hermano, ¿y cómo usted sabe que eso fue lo que se le ocultó? Bueno, porque la Sierva del Señor en el libro Patriarca y Profeta menciona que la deidad estaba en concilio.
y que solo Cristo podía entrar y salir. Solo Él conocía eso. Y Él sabía de antemano que Lucifer se iba a rebelar. Por lo tanto, pudiera Satanás haber culpado a Dios de saber lo que iba a suceder y no le advirtió, ¿no? Iba a ser un asunto un poco más difícil para las criaturas de manejar. Mas, sin embargo, Dios decidió mantener ese asunto oculto de toda criatura, porque no se iba a entender hasta que este conflicto alcanzase su desarrollo como hasta ahora lo ha estado teniendo. Y que aquellos que tristemente caímos en pecado pudiéramos entender la benevolencia, la misericordia, el amor de Dios en favor nuestro, si nos hubiese dejado que el pecado se desarrollara, ¿no? Si el Padre hubiese actuado de manera, vamos a decir, apresurada, hubiese de algún modo, le hubiese dado la razón a Satanás de que Dios era un Dios tirano y que Dios no tenía misericordia. Hay otro punto aquí en esta lección muy importante y es la palabra Trinidad. Una de las situaciones, unas situaciones que ha vivido nuestra iglesia actualmente es la doctrina de judaizante. Tanto así que muchos hermanos de mucha reputación y hasta preeminencia han dicho que nosotros los adventistas del séptimo día hasta tenemos un vínculo con el catolicismo por el hecho de que mencionamos la palabra Trinidad. Es cierto que la palabra no aparece en la Biblia como tal, no aparece. Pero más sin embargo, el hecho de que hayan tres personas actuando de manera conjunta dentro del plan de la redención es muy notorio. Hay muchos textos que así lo apoyan. Muy bien. Eso con lo que tiene que ver con la lección del domingo, el Dios Trino, origen, la misión de Dios en favor del hombre, el rescate en favor del hombre, se originó en el cielo, no en la tierra, y se originó mucho antes de que el hombre pecara, según el libro de Pedro, capítulo 1, versículo 20, y Efesios, capítulo 1, versículo 4, desde la eternidad, ya el Padre sabía lo que iba a acontecer e hizo provisión para ti y para mí. Lección del lunes. Hacer discípulos, el centro de la misión. Esto de ser discípulos es importante que nosotros lo entendamos, porque solamente hace discípulo aquel que es discípulo. No puede ser de otra manera. Y en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, está lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Escuchen cómo dice, comisión. Es algo que se hace en conjunto, no solo. La palabra, el prefijo lo que significa es ayuda. Comisión, una misión de ayuda o una misión en la que tú ayudas. ¿Ok? Comisión. O sea, que no estás solo en la misión, sino que tú tienes un compañero que está haciendo misión contigo, ¿no? En tanto, la gran comisión, como se conoce inicialmente, tiene varios aspectos. Algunos que aquí en el material se menciona y otros que en el material no se menciona y que nosotros vamos a mencionar de manera muy puntual. Pero antes que nada quiero hacer una diferencia entre lo que es un creyente y lo que es un discípulo. Y usted dirá, no es lo mismo. ¿Acaso no es lo mismo? Nosotros lo manejamos como si fuera lo mismo, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque un creyente es alguien que simplemente sigue doctrinas y credo. Ya, ahí se queda. Es alguien que va a un templo, una actividad religiosa, cumple con la tradición religiosa, pero no llega al punto de discipular o de convertirse en discípulo. ¿Por qué? Porque un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas del maestro y las cumple.
O sea, aquí no estamos hablando simplemente de doctrinas y cosas por el estilo, no. Es alguien que se formó, alguien que está capacitado y que es, por así decir, no meramente una copia, sino alguien que ha sido debidamente formado por un maestro para que replique ese estilo de vida. Por lo tanto, un discípulo es aquel que no solamente enseña, sino que también capacita. Es alguien que de algún modo entrena a otro para continuar un trabajo, una misión, un proyecto, lo que fuere. Por lo tanto, el discípulo es igual a su maestro. Jesús lo dijo: si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? O sea, diciéndoles a ellos que como hicieron con el maestro, harán con sus discípulos. Y llegaron a tanta similitud que Pablo dijo en una ocasión: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y eso es muy importante que lo veamos, porque los discípulos estaban tan entremezclados, o mejor dicho, estaban tan imbuidos de Jesús, que simplemente, como dijo Juan, ellos hacían y veían lo que habían visto. O sea, estaban copiando, vamos a decir, fielmente las enseñanzas de Jesús y la ponían en práctica. Tanto así que todos murieron como mártires, a excepción de Juan. Así que hacer discípulos es el objetivo primordial de la misión. Un discípulo es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y ese discípulo tenía que cumplir con la condición, según la comisión, de enseñar todas las cosas. Escuche bien, todas las cosas que ese maestro había enseñado, el discípulo está en la responsabilidad de enseñarlas, de cumplirlas de manera puntual y fiel, sin quitar ni añadir, sino exactamente lo que el maestro dijo, enseñar eso. Así que nuestro reto y nuestro llamado y desafío no es simplemente hacer un creyente, es ser un discípulo, un colaborador con el maestro en enseñar lo que él vivió y enseñó dentro de nosotros. Ahora surge una inquietud en este sentido. ¿Conozco yo las enseñanzas del maestro? ¿Son ellas parte esencial de mi estilo de vida? Estoy haciendo discípulos enseñándole exactamente eso que he aprendido del maestro? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos para reflexionar y revisar nuestra vida espiritual. Lección del martes. El Evangelio eterno. El mensaje de la misión. ¿Qué es el Evangelio? El apóstol Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios. Poder de Dios. Y es interesante, a ver si logro conseguir el texto, en el libro de Romanos. Romanos, a ver aquí. Estoy buscando el texto, pues no quiero parafrasearlo. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios para salvar. Entonces, lo que nosotros estamos enseñando, una de las cosas, lo básico, en esto del mensaje, que es el poder de Dios para salvar.
Ese es el Evangelio. Ahora bien, Apocalipsis 14 dice que este Evangelio es eterno, ha sido eterno, y por eso continuará siendo eterno, porque siempre el poder de Dios va a estar ahí. Ya no quizás, ya después del pecado no para salvar, pero siempre ha estado ahí. Entonces, en el libro de Apocalipsis habla de la misión, del mensaje de la misión, del mensaje de la misión del pueblo adventista del séptimo día. Por ejemplo, el cristianismo tiene su representación máxima, por así decir, dentro del catolicismo, en la iglesia que más prominencia tiene dentro del adventismo, y hay otras, muchas más denominaciones dentro del cristianismo. Ahora bien, ¿estamos nosotros dentro de ese paquete? Sí y no. ¿En qué sentido? Sí, porque somos cristianos, pero no estamos dentro de ellos porque profesamos un mensaje totalmente distinto, proclamamos un mensaje totalmente diferente. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros proclamamos el mismo mensaje que tienen todas las demás denominaciones, nosotros no tendríamos sentido como adventistas del séptimo día. De hecho, no haríamos nada estudiando ni siquiera este material de escuela sabática, ni compartiendo, ni observando el sábado, ni haciendo ninguna otra cosa como adventistas del séptimo día, y muy bien pudiéramos participar de otra denominación, porque al fin tenemos el mismo mensaje, pero no es así. Nosotros creemos como adventistas del séptimo día que tenemos un mensaje distinto y diferente que compartir de cualquier otra denominación. A diferencia de cualquier otra denominación, bautista, anglicano, ortodoxo, evangélico pentecostal, evangélico liberal, católico, carismático, etc. Y por ahí todas las que puedan aparecer, testigos de Jehová, etc., mormones y demás. No, nosotros somos como somos cristianos. Sí, somos cristianos, pero no tenemos el mismo mensaje. Y eso cambia mucho las cosas. Eso hace una diferencia muy marcada. Y no lo digo como un asunto de autosuficiencia. No, no, no. Es que es así. Proféticamente nosotros adventistas podemos mostrar que a este pueblo Dios le hizo un llamado particular con un mensaje distinto. Y ese mensaje se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 14, del 6 al 12. Del 6 al 14, perdón. Entonces, el Evangelio eterno, ese poder de Dios para salvación, es la clave de este mensaje. Porque lo que nosotros estamos cumpliendo o haciendo es lo que el Señor dijo: vaya, hagan discípulos, enséñenles que guarden todas las cosas, bautizándolo en el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo. O sea, ese hacer discípulo es un rescate, es llamar a otro de la tiniebla a su luz admirable. La misión de Dios es rescatarnos, traernos del hoyo del pecado a la superficie de la salvación, de traernos del lodo del pecado a la limpieza del Espíritu, de la salvación, a traernos de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, no podemos jugar con esto y tener claro cuál es el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué tener claro el mensaje? Porque en la medida de la claridad del mensaje está el entendimiento de quien lo escucha. Si mi mensaje es confuso y no es claro y preciso, quien lo escucha puede ser que no le importe ni tenga ningún tipo de interés en lo que estoy diciendo, porque yo no soy claro ni soy preciso en lo que estoy diciendo. Y posiblemente hasta ni coherente. ¿No? Por eso es muy importante que yo conozca y maneje bien el mensaje que voy a compartir. En el libro de, creo que primera o segunda de Samuel, aparece la historia de Ahimás, un soldado que participaba con Joás en las guerras. Corrió, y cuando llegó donde David, no tenía nada que decirle. Esto no se trata de correr, sino de correr con un mensaje, de saber qué es lo que voy a compartir, en qué dirección debo hacerlo, por qué mi mensaje es diferente, por qué tiene que ser diferente. Y nosotros como adventistas tenemos un gran privilegio de compartir un mensaje
totalmente diferente a todas las demás denominaciones. La comisión y el Evangelio eterno y Apocalipsis 14, o sea, Mateo capítulo 28 y Apocalipsis capítulo 14 tienen una similitud. Y la similitud es que dice, por ejemplo, Apocalipsis 14 dice nación, pueblo. Toda una tribu, nación, lengua y pueblo. Y la comisión dice, ir y enseñarle que guarden todas las cosas. O sea, también es un mensaje que tiene que ver con, vamos a decir, abarcar todo el mundo. Hay que saber que los discípulos, la iglesia primitiva, cumplió fielmente esta comisión. 12 hombres, o sea, al mando de esos 12 hombres, el mundo conocido llegó a conocer el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿O qué estamos haciendo tú y yo para dar a conocer este mensaje distintivo que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos? Espero en el Señor que estés claro sobre lo que Dios quiere sobre nosotros y que lo esté cumpliendo. De lo contrario, te animo a que lo hagas, porque es un gran privilegio. Es algo que los ángeles quisieran hacer, pero lo han dejado en mano nuestra para que así lo hagamos. Lección del miércoles. El pueblo de Dios, los canales de la misión. Esta lección hace una analogía con lo que era el libro Abraham y el pueblo de Israel. Hay que saber, y no es un secreto para todos ustedes que nos observan, nos escuchan, que Israel no cumplió la misión. Tristemente, no la cumplió. San Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No cumplieron la misión. No recibieron al Mesías cuando, según el libro de Daniel capítulo 9 versículo 24, una de las misiones encomendadas al pueblo era ungir al Santo de los Santos. Ungir a Jesús, terminar el pecado, ungir a Jesús. Y nada de eso lo cumplieron. Porque a pasar del tiempo, el pueblo de Israel perdió la visión, y cuando se pierde la misión, se pierde la visión, tampoco hay identidad. Y si no hay identidad, yo no sé quién soy. Y si yo no sé quién soy, pues yo no podré tener fuerza moral para compartir verdades que tienen que ver con un carácter, con una conducta. ¿No? Así que, cuando Dios llamó a Israel, lo llamó para que fuera nación santa, pueblo adquirido, para que anunciase la luz del amor de Dios, de su misericordia. Pero tristemente perdieron el propósito y el sentido de las cosas. Y crucificaron a quien vino a salvarlo, de quien se trataba todo el sistema que ellos estaban haciendo, habían venido haciendo desde que fueron llamados desde Egipto hasta los días de Jesús. No lo entendieron, fracasaron como pueblo. Ahora bien, Dios siempre ha tenido un pueblo y dentro de ese pueblo un remanente que ha cumplido la misión. ¿Han sido muchos? No. Por eso se llama remanente, porque es lo que queda de el pueblo. Y en este caso, el Señor ha escogido al pueblo adventista del séptimo día como el remanente dentro del adventismo. Pero también vale decir que la iglesia militante adventista todavía no es la iglesia triunfante. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que transcurre el tiempo, dentro de nosotros se está efectuando un proceso que se llama zarandeo, donde se está evaluando o examinando a los que realmente terminarán esta obra final de la proclamación del mensaje, siendo uno con Jesús, siendo uno con el Padre, siendo uno con el Espíritu Santo, siendo un pueblo escogido de Dios para que ese canal de bendición que Dios quiere que nosotros seamos se cumpla adecuadamente. Y así que quisiera leer algo aquí. Dice, sin embargo, cabe una pregunta. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es la misma que la de aquel que llamó a la iglesia a la existencia.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Aunque ninguno de nosotros en la iglesia puede salvar a nadie, sí podemos y debemos llevar a otros al único que puede salvar, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, eso sí podemos hacerlo. La misión de la iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen. Consiste en darle a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo por la eficiencia de ese amor. Eso está en Testimonio para la Iglesia, el tomo 3, página 420. La arena, el mundo, la arena de la misión. Y aquí quiero decir algo muy importante. Si nosotros queremos rescatar a alguien del mundo, no podemos ser como ellos. No debemos ser como ellos, mejor dicho. Pues no tiene ningún sentido de que nosotros practiquemos, tengamos la misma visión de las cosas que ellos. No puede ser. Porque lo que nos hace mundanos no es necesariamente practicar una que otra cosa. No, es tener la misma visión de vida que ellos. Es tener sus mismas ambiciones. Es tener los mismos planes que ellos para el futuro. Es tener nuestra misma proyección mental y espiritual que ellos. Pero no puede ser. Debemos ser distintos. Si nosotros queremos atraer a otros, no podemos ser iguales, ¿no? Porque si queremos que ellos puedan ver algo distinto, algo que no tienen, pues nosotros debemos tenerlo y practicarlo. Y ese mundo es el campo. Es el campo. Todas las naciones, toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo. En fin, el Evangelio de Cristo debe llegar a todo lugar. Una de las cosas que aparece en el libro de Hechos, donde la comisión se completa, que es el capítulo 1, yo quiero leer para ustedes, capítulo 1 del libro de Hechos, y ya con esto vamos terminando. Dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo a la vez en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el asunto? Ser testigo. Un testigo es aquel que vio, escuchó y estuvo presente en lo que de algún modo se llevó a cabo en el momento en el que se le solicita su presencia, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ser esos testigos que el cielo necesita, nosotros necesitamos experimentar esa gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo. Para poder enfrentar este mundo de pecado y dolor y tristeza, donde abunde el engaño y la maldad, necesitamos la unción del Espíritu Santo para no ser hundido en la arena del mundo. Así que quiero leer esto que aparece aquí. Cuando Cristo Jesús me dijo, me serán testigos, tenía en mente 3 razones geográficas diferentes. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y Cristo dice, y hasta lo último de la tierra, comenzando por lo más cercano hasta lo más lejano. Muchas veces nosotros queremos irnos a lo más lejano y descuidamos lo más cercano. Cuando lo que tenemos a mano es el consejo de la Biblia, es lo primero que tenemos que hacer. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Que Dios guarde tu vida. Que cumplamos la misión que se nos encomendó y a la vez también alcancemos la salvación. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección.